Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y lo he titulado Prosperidad Tangible. Diga una vez más, prosperidad tangible. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener más bienes, más dinero? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener una mejor posición económica? Qué bueno, porque muchas veces partimos de una teología en la cual se nos enseñó por mucho tiempo que el dinero era del diablo, y esa es una mentira. Todo cuanto hay en la tierra le pertenece al Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo cuanto hay en la tierra es del Señor. Así que no le demos al diablo aquello que no le corresponde, sino reconozcamos que nuestro Dios es fiel, que Él es verdadero. Amén. En la Biblia podemos observar que nuestro Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. ¿Está usted consciente de eso? Dios piensa en usted y lo bendice, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y sus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros. En esos pensamientos, Dios quiere que su bendición no solamente esté basada en el ámbito espiritual, sino Él quiere también que cada uno de nosotros pueda percibir dicha bendición en razón de aquello que nos rodea. Es decir, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos disfrutar de aquello que Él nos quiere dar de forma tangible. Amén. Ahora, es importante que puntualicemos dos conceptos que son distintos, pero que en ocasiones suelen confundirse. Y esos conceptos son el concepto de la bendición y el concepto de la prosperidad. Tener la bendición de Dios y ser próspero no son sinónimos. Diga conmigo, la bendición de Dios y la prosperidad no son sinónimos. Muchas personas llegan a enseñar esto y es una equivocación, puesto que el contar con la bendición de Dios no garantiza el que nosotros seamos prósperos. La prosperidad puede ser uno de los resultados de contar con la bendición de Dios, pero no es obligatorio el hecho de que por tener la bendición de Dios debamos de ser forzosamente prósperos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en muchas ocasiones llegamos a pensar que si no nos está yendo bien, ya la bendición de Dios es que no está sobre nuestra vida. O llegamos a pensar que Dios ya no nos ama, cuando en realidad no es de esa manera. Usted puede darse cuenta en el diario vivir, y lo podemos ver en la Escritura, como muchos hombres de Dios contaron con la bendición del Señor y no fueron personas prósperas. Un ejemplo de ellos podríamos mencionar Jeremías, un hombre ungido por Dios con un gran ministerio, pero que gran parte de su vida se la pasó exiliado, se la pasó en prisiones, y que no disfrutó de muchas cosas. También hay hombres en la Escritura que cuentan con la bendición de Dios y que nos dan ejemplo de ser personas muy prósperas. Un ejemplo de ello podría ser Job. Ahora, es importante que aprendamos a diferenciar estos conceptos para tener una mayor claridad acerca de lo que hablamos. Cuando hablamos de la bendición de Dios, hablamos de la aprobación de Dios acerca de la vida de una persona. Una persona tiene la bendición de Dios y es como decir, tiene la aprobación de Dios. Amén. Nosotros, al venir a Jesucristo, al confiar en su sacrificio en la cruz del Calvario, es que hemos sido aceptos por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos bendecidos. ¿Ok? Pero la prosperidad tiene que ver con la forma en la cual nosotros administramos los bienes que poseemos. Entonces, la prosperidad va a ser en cierta medida consecuencia de, 1, para los que estamos en Cristo, contar con la bendición de Dios. 2, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, si queremos ser prósperos, no podemos simplemente dejarlo todo hacia la generación espontánea y pensar que todas las cosas que deseamos y anhelamos nos van a caer del cielo. Dios tiene pensamientos de bien para usted y Dios quiere que usted sea una persona próspera, pero tenemos nosotros como seres humanos que hacer nuestra parte. Amén. Entonces, si debemos hablar acerca de prosperidad, es importante que entendamos que toda riqueza en nuestra vida debe de tener como objetivo que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. La pobreza, en casos muy particulares,
casos muy específicos, no hablamos de una generalidad, sino en casos muy particulares, es la forma en la cual Dios llega a tratar con ciertas personas para traer ajustes a su vida. No debemos de sobreespiritualizar la pobreza, puesto que en ocasiones esta se debe más a una carencia administrativa, al hecho de que no hemos sabido ser buenos mayordomos de los bienes que Dios ha puesto en nuestra vida, que a una cuestión espiritual. Pero en determinados casos, Dios permite la estrechez financiera para tratar con cada uno de nosotros. ¿Entendemos esto? Entonces es bien importante que consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en la tercera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 2, en la Reina Valera contemporánea, dice la palabra del Señor así: amado, deseo que seas prosperado en todo. ¿En la escuela? Sí. ¿En lo financiero? Sí. ¿En las relaciones? Sí. El propósito de Dios es que seamos prósperos. Él quiere un pueblo próspero. Diga conmigo: Dios quiere que yo sea próspero. Dios quiere prosperarme. En este pasaje de la Escritura podemos darnos cuenta cómo es que Dios desea que como hijos suyos gocemos de prosperidad. Y no solamente una prosperidad intangible, una prosperidad espiritual, sino también disfrutar de una prosperidad tangible en lo material. Entonces Juan tiene que hacer esta clara separación de intereses para que nosotros entendamos que Dios tiene un interés claro y definido acerca de nuestra prosperidad material. En este sentido, el apóstol Juan comienza diciendo: deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. La NBI traduce: así como prosperas espiritualmente. En otras palabras, si estamos buscando la prosperidad financiera y no queremos perdernos en el intento, debemos de cuidar también cómo prosperamos espiritualmente. Muchas personas hoy día, por despreciar el señorío de Cristo sobre sus vidas, se han extraviado del propósito de Dios y hoy viven esclavizados a la codicia, a la amargura, al odio, y todo por no mantener un sano equilibrio entre la prosperidad material y la prosperidad espiritual. Lo que el apóstol Juan nos está marcando es equilibrio entre nuestra prosperidad espiritual y nuestra prosperidad material. Si nosotros cuidamos el desarrollo de nuestra vida espiritual y trabajamos en lo material, las riquezas no tendrán el poder de afectarnos. Hoy muchas personas, debido a que no han mantenido ese equilibrio, a que no han considerado el tener un desarrollo espiritual, están viviendo con una concepción equivocada acerca de las riquezas. Y en muchas ocasiones ya no son ellos los que poseen las riquezas, sino son las riquezas las que poseen sus vidas. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. A lo largo del tiempo he conocido a muchas personas que tienen un apego tal a las riquezas que ni siquiera son capaces de disfrutarlas. No son capaces de comprarse un chicle por no gastar. Pero eso sí, viven esclavizados al trabajo con una mentalidad de acumular. No pueden irse de vacaciones porque sería gasto. No disfrutan aquello para lo cual están trabajando. Y esto muchas veces los lleva a caer en la trampa de la codicia, mientras se hunden más y más en su frenética carrera por volverse ricos. Y al final de sus días, ciertamente es posible que tengan cuantiosas cuentas bancarias, pero espiritualmente son pobres, incapaces de extender su mano para bendecir, amantes del dinero más que de Dios. Por este motivo es que debemos entender algunos principios básicos y muy importantes respecto de la prosperidad. Hoy quiero hablarte de algunos principios que nos van a ayudar a entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y cómo es que a través de guardar cada uno de estos principios nosotros podremos prosperar. ¿Está de acuerdo conmigo? Punto número 1, y el primer principio, que es la base de todo, es que Dios quiere prosperarnos.
Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere prosperarte. Una vez más, Dios. Otra vez, Dios quiere prosperarte. Dígaselo a la persona que tiene adelante. Una vez más, créalo. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperarnos. Él no quiere que estemos viviendo en estrechez, pero necesitamos entender cuáles son los principios que activan las leyes. Porque así como hay leyes en lo espiritual, hay leyes también en lo material. Y si queremos también trascender en lo material, tenemos que considerar qué leyes determinan que una persona llegue a ser próspera. Entonces partimos de la base que Dios desea prosperarnos. El segundo principio tiene que ver con que la prosperidad no viene a nuestra vida como un trueque con Dios. Cuando yo era niño, recuerdo haber escuchado entre las bancas en alguna ocasión cantar aquel canto que decía: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. El que da un peso, el Señor le da dos. Y era como un trueque. Y muchas personas llegan a Cristo y piensan que su prosperidad se va a basar en cuánto ellos den, como si Dios estuviera esperando un cambio. Y no es así. Muchas sectas hoy día se están basando de esta teología para imponer altos estilos de vida para aquellos que están siguiendo dicha corriente de pensamiento. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Entonces el segundo principio nos dice que la prosperidad no viene a nuestra vida como un trueque con Dios, sino como resultado de trabajar. Ay, yo creí que con solo desearlo lo iba a tener. No, tenemos que trabajar. Una vez más, tenemos que trabajar. ¿Cómo va a venir la prosperidad a mi vida? Yo debo de trabajar y debo de formarme una disciplina para honrar a Dios con las riquezas que Él me dé. ¿Estamos de acuerdo? Considere lo siguiente: no le damos a Dios para que nos dé, sino que le damos de lo que Él ya nos ha dado. Es una forma de pensamiento muy distinta. Porque muchos dan para recibir, dan un peso esperando recibir dos. Pero nosotros, como dijera David, de lo recibido de su mano, eso le damos. Entonces lo damos en razón no de un compromiso, sino en razón de gratitud. Y por esa razón es que la Escritura dice que Dios ama a quienes dan con alegría, porque lo das con libertad. Porque lo das espontáneamente, lo puedes dar con liberalidad y no por una imposición. Así que nosotros damos porque somos personas que saben agradecerle a Dios su bondad para con cada uno de nosotros. Amén. Hay personas que se han dejado manipular por sectas y cayendo en esta trampa teológica en la cual la bendición de Dios debe de ser comprada. Llegan incluso a hipotecar sus casas, vender sus negocios, endeudarse para darle a Dios algo que pueda comprar su bendición. Y ese es un error, porque la bendición de Dios viene sobre aquellos que invocan su nombre, aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero la prosperidad, eso ya tiene que ver con qué tanto nosotros hagamos, qué tanto nosotros trabajemos y qué tan fieles seamos en la administración de los bienes que Dios nos confía. ¿Estamos de acuerdo? Contamos con la bendición de Dios y entonces en nosotros se cumplirá el Salmo 1. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo cuanto hace prospera. No dice todo cuanto piensa, no dice todo cuanto desea, no dice todo cuanto le da vueltas, dice todo cuanto hace. Habla de una intención. Entonces, cuando nosotros ponemos toda nuestra capacidad, toda nuestra inteligencia, toda nuestra habilidad para un proyecto financiero, podemos estar seguros que ese proyecto financiero será prosperado por el hecho de que nosotros contamos con la bendición de Dios.
Dios bendecirá lo que pongas delante de Él y no lo que no pongas. Así que si nosotros estamos teniendo problemas con la disciplina para trabajar, no esperemos que la prosperidad nos llegará del cielo. Dios nos colocó como mayordomos en este mundo. Y necesitamos entender que si queremos en este mundo ver la prosperidad que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros, debemos de trabajar. Cuando Dios creó a Adán y lo colocó en el huerto del Edén, lo colocó en ese lugar para que lo labrase y lo guardase. Lo puso a trabajar. Y necesitamos nosotros comprender esta realidad, porque muchas veces sobreespiritualizamos todas las cosas. Si somos ricos o si tenemos una posición financiera solvente, es porque Dios nos lo dio. Y si somos pobres, es porque el diablo no permite que seamos ricos. Ciertamente, toda buena dádiva procede de lo alto. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Pero debemos de entender que esa prosperidad de la cual nosotros gocemos vendrá solamente en razón. Número 1, de contar con la bendición de Dios. Y número 2, que nosotros trabajemos y lo honremos. Dios nos bendice porque nos ama. Y la bendición de Dios es para todos aquellos que invocan su nombre. Pero la prosperidad está reservada para aquel grupo de hombres y mujeres que trabajan y le saben honrar. Todos tenemos la bendición de Dios, pero no todos somos aptos para ser prósperos. Porque a algunos el dinero les es tropiezo. ¿Cómo le damos señales al cielo de que somos capaces de manejar más dinero? ¿Cómo le damos señales al cielo de que tenemos la habilidad para que se nos confíe más siendo fieles en lo poco? Pero muchas veces no estamos siendo fieles ni siquiera en lo poco, ni siquiera en aquello que nos corresponde a nosotros hacer. Así que vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, verso 4. Y dice la palabra del Señor así: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. El hombre perezoso pronto estará en la miseria, pero aquel que es diligente en su trabajo pronto disfrutará de aquello que desea. Podría ser una paráfrasis de este pasaje. Necesitamos entender que si somos diligentes y somos personas responsables con aquello que Dios nos ha confiado, entonces la prosperidad será consecuencia de nuestra fidelidad, puesto que ya contamos con la bendición de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Hoy podemos ver en derredor y hay personas que han disfrutado o cuentan con la bendición de Dios, pero no son prósperos. Y hay otros más que son prósperos, pero no cuentan con la bendición de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en la prosperidad como el resultado de nuestra mayordomía. ¿Qué tan buenos mayordomos estamos siendo de aquello que Dios nos está confiando? Proverbios capítulo 13, verso 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. ¿Cuáles son sus sueños o sus proyectos para los próximos 3 años? ¿En qué está pensando usted? ¿En un departamento, en una casa, en un auto, en casarse, en divorciarse? ¿Qué está planeando usted para el futuro? ¿Qué está haciendo para alcanzarlo? Porque créame, parece chistoso, pero divorciarse hoy día cuesta mucha lana. Entonces no es nada más pensarlo, es también ahorrarle. Entonces, ¿qué deseamos para nuestro mañana? ¿Qué estamos haciendo para obtenerlo? La Biblia dice que el perezoso desea sin alcanzar, pero el que es diligente en aquello que realiza verá concretados todos sus sueños y todos sus anhelos.
Consideremos qué es lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 22. Verso 29. Dice la palabra de Dios: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. ¿Qué tan diligentes estamos siendo en aquello que se nos ha confiado? Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Como consecuencia de honrar a Dios con tus riquezas, tendrás prosperidad. Es lo que está diciendo el verso 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Si nosotros somos flojos y no nos ponemos a trabajar, no tendremos de qué manera honrar al Señor. Y vaya, que esto sería una lástima, porque para los que hemos creído en Jesucristo es un privilegio poder ofrecerle al Señor nuestras ofrendas financieras. Es un privilegio poder traer ante el Señor nuestro diezmo. Es un privilegio poder participar de la visión que el Espíritu Santo está impartiendo para el cuerpo de Cristo hoy. Es un privilegio. Pero como no entendemos eso y la avaricia nos gobierna, entonces nuestro corazón está contaminado, pensando que todo cuanto obtenemos es solo para nosotros, y nos convertimos en personas egoístas. El pastor Ludwig Gómez dijo en una ocasión: cuando Dios te pide algo, no es para ver lo que le das, sino para mirar tu corazón. El Señor Jesucristo dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estaría nuestro corazón. Lamentablemente, muchas personas hoy día tienen su tesoro en lo material. Se han olvidado de priorizar y entender que nuestra vida espiritual, sin el debido equilibrio, puede perderse. Y muy pronto nosotros podríamos estar donde no quisiéramos estar. Entonces, si queremos ser prósperos, el principio número 1 es entender que Dios desea prosperarnos. El principio número 2 es saber que la prosperidad no vendrá como un trueque, sino como resultado de trabajar y honrar a Dios. El principio número 3 es que toda prosperidad tangible y aprobada por Dios, como cualquier cosa que valga la pena, llevará su tiempo. Si queremos nosotros ser prósperos y que esto sea tangible, que se pueda ver en propiedades, autos, recursos, necesitamos entender que eso lleva tiempo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los autos más lujosos, por lo general, no los traen los jóvenes. Los traen las personas maduras, los hombres de 40 para arriba, que han trabajado una vida y que pueden darse el gusto de decir: para esto trabajé. El joven pues tal vez pueda comprarse un auto a crédito nuevo, pero no va a ser un auto muy distinto, un promedio, un carrito. Pero vemos a las personas que han llevado una vida de trabajo muy diferente. Ayer de hecho tuve esa experiencia. Estaba yo sacando la camioneta de un lugar donde la estacioné y me tuve que detener porque de una casa estaban sacando un Jaguar guinda. Y cuando me di cuenta quién lo conducía, era una señora de aproximadamente entre 70 y 80 años. Mi pensamiento fue: lo trabajó. Fue una vida. No vamos a ver a un chico de 25 en un Jaguar, a menos que su papá se lo regale. Pero si estamos hablando de prosperidad, tenemos que enfocarnos en aquello que nosotros estamos produciendo y no en aquello que por circunstancias podemos disfrutar. Entonces, ¿qué tan próspero soy? No tiene que ver tanto con la riqueza que mi familia posea,
sino tiene que ver con qué tan buen administrador soy de aquello que se me ha confiado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tercer principio es que toda prosperidad tangible y aprobada por Dios, como cualquier cosa que valga la pena, lleva su tiempo. Dios no bendecirá aquello que es fruto de maldad, robo, fraude, extorsión o soborno. Imagínese usted aquel policía que es creyente, lo pongo entre comillas, y llega y le dice al Señor: Señor, te entrego la primicia de la primer mordida de la semana. Pues no, ¿verdad? O aquí está el pago de el diezmo de mi sueldo y el diezmo de las mordidas. No es congruente. Entonces, si queremos nosotros realmente ser prósperos, debemos entender que la prosperidad que es aprobada por Dios camina de la mano con la honestidad. Y si queremos ser un pueblo próspero, tenemos que ser honestos y comenzar a corregir esas básculas para que el kilo sea de a kilo y que lo que vendemos o ofrecemos sea realmente lo que estamos nosotros vendiendo. Muchas personas hoy día aman tanto el dinero que comienzan a sufrir, porque la Escritura dice que quien ama el dinero jamás se saciará de él. Y debemos de tener mucho cuidado con ello, porque quien ama el dinero jamás hallará la verdadera paz. Así que la prosperidad es cuestión de constancia, es cuestión de perseverancia y tiempo. Diga conmigo, tiempo. Una vez más, tiempo. Qué fácil podría ser dedicarnos a traficar o dedicarnos a hacer aquello que no es correcto a los ojos de Dios y prosperaríamos. Pero esa prosperidad se disipa como la nada. Tenemos que aprender a vivir como un pueblo santo del Señor, honrados y perseverantes. Vaya a Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una persona abre su negocio y es el primer día de venta y no vendió nada. Abre el segundo día y apenas vende una de las muestras que ahí tiene. Abre el tercer día y vende 2. Abre el cuarto día y no vende ninguna. ¿Será motivo para que cierre? Debe de perseverar. Debe de esforzarse en aquello que tiene como visión, en aquello que tiene como sueño, porque la Escritura enfatiza que cosecharemos a su debido tiempo. Entonces tenemos que seguir perseverando, sabiendo que la prosperidad es el resultado, es el acumulado de el trabajo de mucho tiempo. No nos vayamos con la idea que nos ofrecen en las telenovelas o que nos ofrecen en la televisión, donde de un momento a otro pasamos de la pobreza a la riqueza. Habrá ocasiones extraordinarias en las que así sucedió y fue real, ¿no? Como en el caso de José, no tenía nada más que un pan duro en la celda, pero de pronto al siguiente día ya estaba reinando ahí en Egipto. Entonces, puede pasar, pero mientras eso sucede, qué mejor que usted esté trabajando, que usted esté haciendo lo suyo, y Dios va a bendecir aquello que le presente. Amén. Cuarto principio para ser prósperos. Este es, con una sola palabra lo definimos, y es ahorra. Dile al que tienes a tu lado: ahorra. Usted quiere ser próspero, usted tiene que ahorrar. Algunos tenemos un don para desaparecer el dinero que parecemos magos. Lo recibimos y en un instante ya no está. Y debemos de tener cuidado en cómo estamos administrando la riqueza que Dios nos está confiando. En Proverbios capítulo 13, verso 11, la palabra de Dios nos da un consejo muy acertado en razón de lo que es el ahorro. Proverbios capítulo 13, verso 11.
Dice la palabra de Dios: el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Yo quiero hacerle una pregunta y quiero que sea muy honesto con usted. No quiero que levante la mano ni que me haga señas ni nada. Pero ¿cuántos de ustedes tienen una cuenta bancaria personal en la cual tengan líquidos en este momento más de 5,000 pesos? Y no es tanta cantidad, pero un alto porcentaje de nosotros estamos viviendo al día. ¿Y sabe de qué me habla esto? De una mala mayordomía. Porque no importa qué tan poco o qué tan mucho ganemos de dinero, debemos de ser un pueblo disciplinado que busca prosperar. Imagine usted el neto de lo que recibe como ganancia. ¿Ok? ¿Ya tiene el 100%? Usted ya está pensando, me va a hacer trampa, ahorita va a sacarlo del diezmo. Sí. De lo que usted gana completamente, el 10% es de Dios. Eso enseña la Biblia. Que usted no se lo dé, eso ya es otra cosa, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, el 100% Dios se lo confía y el 10% es de Dios. Supongamos que durante ese mes usted quiere ser generoso con otro 10%. Y usted debería de ahorrar el 20% del neto de lo que gana y vivir con el 60%. A ver, ¿qué haría usted con el 60% de lo que gana? Muchos de ustedes dirían, es demasiado poco. Es muy poquito el 60% para vivir el mes de lo que gano. Entonces recibo 10,000 y voy a vivir con 6,000. No, pastor, es muy poco. Es que está acostumbrado a vivir fuera de su realidad financiera. Está acostumbrado a gastar más de lo que recibe. Y por eso muchas veces estamos incurriendo en la deuda. Y esto es un peligro. Necesitamos hoy más que nunca revalorar cuál es nuestra posición respecto de las riquezas. La riqueza y la prosperidad nos es confiada a nosotros porque Dios nos consideró dignos de confianza. Así que no existe ningún pretexto para que no ahorremos. Es simplemente un hábito más que nos haría bien adquirir. Buenos hábitos. Muchos de nosotros estamos batallando con situaciones financieras, no por causa del diablo, por causa de malos hábitos. ¿En alguna ocasión ha hecho usted cálculo de en qué se le va el dinero? En ocasiones no. Solamente abrimos nuestra billetera y sacamos y luego decimos, no hay, échenle más. Pero no nos estamos dando cuenta realmente en qué se nos está yendo el dinero. Necesitamos entonces considerar el hecho de que debemos aprender a ahorrar. Si usted quiere ser una persona próspera, no hay otra. Tiene que trabajar y tiene que ahorrar. De otra manera no. Tal vez querramos seguir viviendo fuera de nuestras posibilidades financieras y apostándole al melate. Posiblemente algún día suceda, pero ¿y si no? ¿Vas a dejarle toda tu vida, todo tu futuro al azar? ¿O vamos a trabajar para que el día de mañana sea mejor que hoy? Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto porque Dios quiere que seamos prósperos. Pero dicha prosperidad jamás vendrá como un trueque con Dios, sino que será el resultado de trabajar y honrar al Señor. Número 3, la prosperidad tangible y aprobada por Dios lleva su tiempo. Número 4, debemos de ahorrar con constancia. Y número 5, debemos de ser más inteligentes al momento de gastar. Considere que usted no es el dueño de lo que posee, usted es un administrador, porque todo cuanto tenemos le pertenece al Señor. Ese negocio que tienes le pertenece al Señor. Ese auto, esa casa le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Administradores. Y un administrador, un buen administrador, va a buscar llevar la empresa o negocio que está a su cuidado a un mayor crecimiento y desarrollo y obtener así una mayor sustentabilidad. Y cuando nosotros estamos careciendo de inteligencia, gastamos en cosas que ni necesitamos. Decían por ahí acerca de la tarjeta de crédito que con ella
compramos aquello que no necesitamos para impresionar a aquellos a quienes les caemos gordos. O sea, en realidad muchas veces estamos utilizando el dinero para cosas que no tienen trascendencia en nuestra vida. Y muchos de nosotros entonces estamos cayendo en una situación que, lejos de permitirnos experimentar la provisión de Dios y disfrutarla en lo material, estamos siempre preocupados porque no tenemos lo suficiente. Dios es quien nos da todo cuanto tenemos y debemos de cuidar aquello que Él nos ha dado. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunas sectas que se dedican a manipular y buscar obtener un beneficio de aquellos que están expuestos a sus enseñanzas, manipulándolos en razón del miedo, en razón del castigo que Dios podría traer sobre sus vidas si ellos no cumplen sus exigencias financieras. Y usted debe de tener mucho cuidado con eso, porque finalmente a quien Dios le confió esa riqueza es a usted. El tema del dinero es un tema personal, usted y Dios. Si usted no diezma, usted y Dios se arreglarán. ¿Qué es eso de que uno le ande diciendo a la gente, no has diezmado? Por favor, no voy a rebajar mi ministerio a pedirte aquello que es cosa tuya y de Dios. Así como que hagas con el otro 90% es una cuestión tuya y Dios. Yo recuerdo cuando era niño en alguna ocasión escuchar en mi familia esta respuesta cuando mi madre les preguntaba a mis hermanos sobre su sueldo. Ella les decía, ¿ya te pagaron? Y ellos respondían, ¿para qué quieres saber? Es mi dinero, yo lo trabajé. Tal vez algunos de ustedes piensan exactamente igual. Dicen, es mi dinero y yo no tengo por qué pagar el diezmo ni tengo que estar ofrendando. ¿Sabes una cosa? Lo que tienes lo tienes porque Dios te lo ha dado. Y todo le pertenece a Él. Y no es a mí a quien debes de rendirle cuentas, es a Él. Entonces todos algún día habremos de rendir cuentas en razón de qué hicimos con lo que se nos confió. Ahora, cuando estamos hablando de ser generosos y poder mostrar o manifestar nuestra prosperidad para con aquellos que nos rodea, es bien interesante, bien importante que aprendamos a no caer en manipulaciones. ¿Por qué? Porque de no tener esa capacidad de discernimiento, vamos a ser objeto de abusos. Y necesitamos nosotros entender que si Dios nos ha confiado ese negocio, esa empresa, esa riqueza, es porque Él tiene confianza en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios te está diciendo que des, no vas a dar por la presión de una persona que te habla desde un micrófono o desde una plataforma. Vas a hablar porque es Dios quien te ha traído la convicción de el cómo, el cuándo, el cuánto y a quién debes de darle. Es Dios quien nos debe de dar la instrucción. Y si Dios te dice no ofrendes, no ofrende. Y si Dios le dice a usted, tú no debes de diezmar, tú estás exento de esa porción de la escritura, no lo haga, obedézcale a Dios. Aunque pues yo no sé si Dios se contradiga en la palabra, pero no creo. Pero si usted tiene una convicción de que Dios le dijo no, pues es no, obedezca a Dios. El problema es que en muchas ocasiones estamos simplemente dejándonos llevar por las presiones de terceros, por las manipulaciones. Y ustedes tienen que ser una iglesia madura que ya no cae en esas cosas. Una iglesia que sabe que cuando debemos de dar, vamos a dar con libertad, vamos a dar con generosidad, vamos a dar con alegría, porque es Dios quien está poniendo en nosotros el querer como el hacer. Amén. Y no es entonces una imposición, sino es para nosotros un privilegio. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos que cuando hablamos de prosperidad es necesario que en nosotros exista un cambio de mentalidad. Ya no somos nosotros los dueños, los propietarios, todo cuanto tenemos le pertenece a Dios. Yo le animaría a que hiciera un ejercicio en su casa y va a ser un endoso de bienes. Ojo, no a mi nombre.
Ya se estaban espantando. No, usted siéntese hoy por la tarde, hoy por la noche, ya que haya bajado la temperatura y tenga un rico café a su lado. Ponga una hoja en blanco y comience a enumerar ahí todo cuanto posee. Que nadie más vea, solo usted. Número 1, un auto. Número 2, una cuenta bancaria escondida en Suiza por tantos millones. O número 3, todo. Hasta anote ahí 10 pares de calcetines, 3 pares de tenis. Anótelo todo. Y al final de esa lista, diga: cedo los derechos que están anotados en las presentes hojas a Jesucristo como aquel a quien le pertenece todo cuanto soy y tengo. Créame que su vida a partir de mañana será otra. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos obsesionados con tener más, cuando en realidad acumular es solo traer más carga sobre nuestra vida. Tenemos que entender que todo le pertenece a Él y que Él nos lo ha confiado para que nosotros seamos buenos administradores. En otras palabras, somos responsables ante Dios de lo que hagamos con el dinero que Él nos provee a través de nuestro trabajo. ¿Sabe que uno de los problemas que enfrentan los seres humanos en un altísimo porcentaje tiene que ver con el manejo del dinero? Hay más personas endeudadas en el mundo que endemoniadas, así se lo digo. Si levantáramos la mano, ¿a cuántos deben algo, lo que sea? La comida de la semana de ahí de la cocina corrida, o los chicles que dijeron el lunes te pago, alguien, cualquier deuda, pequeña que sea, son muy pocos los que dirían: yo no le debo un peso a nadie. Pero la gran mayoría podemos decir que debemos desde los 20, los 50, los 100, los 1000 y más. Entonces quiero que entendamos que las deudas no son de Dios. Diga conmigo: la deuda no es de Dios. Mire, hay algunas sectas y hay algunas personas que se atreven a decir: endeúdate, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo vamos a incurrir en un quebrantamiento del propósito de Dios para nosotros para satisfacer una demanda aparentemente de Dios? David es muy claro y él dice: de lo recibido de tu mano te doy. Entonces no necesitas incurrir en una deuda para satisfacer las demandas de Dios o intentar comprar su bendición, porque su bendición te ha sido dada solo por el hecho de que has creído en Jesucristo. Entonces debes de tener cuidado con el ejercicio de la mayordomía que estás teniendo en aquello que se te confió. Y si estamos incurriendo en deudas es porque no estamos viviendo en nuestra realidad financiera. Tantas deudas tendrás como tan lejos estés de tu realidad financiera. Si tenemos tarjetas de crédito y las tenemos saturadas, ya están sobregiradas, nos están llamando diariamente del banco, estamos teniendo un problema no de espíritus inmundos que nos quieren robar la paz, es un problema de mayordomía. Entonces tenemos que corregirnos, iglesia, porque Dios quiere que seamos prósperos y Él quiere que nuestra prosperidad sea tangible, que los demás la puedan ver, que seamos la diferencia. Porque el cristiano tiene que andar con un carrito que anda empujando siempre a mitad de la avenida, o un carrito que recién prende, parece que fuera un puesto de pollos al carbón. ¿No querría Dios que usted tuviera un mejor auto? ¿No querrá Dios que usted tenga una mejor casa? Dios se deleita cuando usted puede comprarse algo nuevo. Muchas veces no lo vemos y decimos: ay, a Dios no le interesa eso. Claro que le interesa, porque Él lo ama. Y todos los detalles que usted puede tener en esta vida y disfrutar, Él los tiene en cuenta. Hasta cuando usted se hace ese experimento en el cabello, usted, hermana, el esposo se espanta, pero él se deleita y dice: ay, mi hija.
Así que considera un Dios personal. Amén. Las deudas no son del diablo, que quede aclarado. Las deudas deben de considerarse como un mecanismo financiero que, si no sabemos utilizar, nos pueden meter en serios problemas que Dios no quisiera que tuviéramos. Los créditos son un tipo de deuda. Vamos a adquirir un crédito para un automóvil, o vamos a adquirir un crédito para una propiedad. No es que nos dijeron que 0 deudas. No estamos satanizando la deuda hablando del crédito. Lo que te estoy hablando es que tienes que aprender a ser un buen mayordomo y vivir en tu realidad financiera. Adquirimos un crédito, ¿por qué? Porque no tenemos la liquidez para comprar ese bien o adquirir ese servicio de forma inmediata. Por eso vamos hacia los créditos. Pero sería muy irresponsable de mi parte no considerar las mensualidades en las que será dividido dicho crédito. Entonces, si voy a adquirir algo que me va a implicar un crédito por 600,000 pesos y me va a impactar durante los próximos 10 años con una mensualidad de 8,000 pesos mensuales, ¿en qué cabeza cabe adquirirlo cuando hoy gano 3,000? No es posible. No estoy viviendo dentro de mi realidad financiera. Y eso no tiene que ver con espíritus. Tiene que ver con el hecho de que nosotros no estamos siendo buenos mayordomos. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a vivir en nuestra realidad financiera y dejar de construir castillos en el aire. Debemos de aprender a hacer cálculos y comprar las cosas de acuerdo a las necesidades reales que tenemos y no vivir en un mundo de fantasía. Ahora le pregunto a usted, ¿tiene un plan para ser próspero en los próximos años? ¿Cuál es su plan? ¿Qué quisiera usted en los próximos 3 años? Hay quienes ya están planificando poner un negocio propio. ¿Ya sabes de qué? ¿Ya sabes qué requieres para él? ¿Ya sabes cuánto va a impactar de tu tiempo personal? Ahora, ¿qué estás haciendo para tenerlo? ¿Cuánto de tu salario estás apartando para ese proyecto? ¿Por qué le digo esto? Porque mire, como seres humanos nos gusta vivir improvisando. Y la vida de los hijos de Dios no puede ser una vida improvisada. La vida de los hijos de Dios es una vida intencional, que está marcada por nuestra mayordomía. Entonces, si el día de mañana soy más próspero que hoy, es porque hoy lo planeé. Entonces ya estoy pensando en establecer 2, 3 o 4 líneas de negocio. Tal vez de esas 4, 2 resulten muy buenas y 2 no hayan sido buenas ideas. Pero estoy poniendo mis manos a trabajar porque tengo una meta que alcanzar. El apóstol Pablo dice: yo no corro como quien no tiene meta. Y muchos de nosotros estamos viviendo así, como que no tenemos meta. Bueno, ¿y el departamento para cuándo? Bueno, ¿y tu casa propia para cuándo? O ese negocio que te va a dar para la casa o para el departamento, ¿cuándo? ¿Piensas dejar la carrera a la mitad y de qué vas a vivir? Necesitamos planear nuestro mañana para que entonces lo que deseamos mañana se convierta en una realidad y deje de ser simplemente un sueño. Nuestra prosperidad se va a ver amenazada por muchos enemigos, muchos de esos externos: la inflación, el precio de la gasolina, el huevo, la carne, el transporte, etcétera. Pero hay enemigos más graves y difíciles de vencer, y estos están en el corazón. Así que vamos a meditar en las palabras del apóstol Pablo. Pero antes que usted vaya a las citas que le mencionaré, quiero que leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. La avaricia es el primer enemigo de la prosperidad, porque esa te hace obtener aquello para lo cual no tienes y retener lo que deberías dar. En pocas palabras, te roba el gozo.
El Señor Jesucristo estableció un principio, que hay más dicha en dar que en recibir. Pero el avaro no da. ¿Por qué? Porque teme que mañana le falte. Y sabe una cosa, le falta. Porque cada uno de nosotros va trazando el destino de su familia, el destino de sus hijos con cada decisión que tomamos. Y si a nosotros se nos hace mucho honrar a Dios con la parte que nos corresponde en lo financiero, imagínate cuánto le estás privando a tu familia, cuánto te estás privando a ti de disfrutar de la prosperidad de Dios a causa de tu obediencia. Entonces la avaricia es el primer enemigo de la prosperidad, porque esta te hace obtener aquello para lo cual no tienes y retener lo que deberías dar. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero, la codicia, hace que la vida de un hombre comience a perder sentido, perder el porqué. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice la palabra de Dios: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Es bueno desear ser próspero, pero nuestra felicidad no debería de estar comprometida con llegar a serlo. Nuestra felicidad debería de estar comprometida con disfrutar el día que hoy vivimos, el día que hoy podemos trabajar y dar lo máximo en lo que hacemos. Del resto se encargará el Señor. Pero cuando no lo vemos desde la perspectiva bíblica, estamos diciendo: y bueno, ¿y cuándo prosperaré? ¿Y cuándo tendré más? ¿Y cuándo lo lograré? Y vivimos con insatisfacción y amargura en el corazón. Por eso es importante que nos demos cuenta que no debemos de permitir que la avaricia pueda hallar cabida en nuestro corazón. Así que considere entonces lo siguiente: la pobreza siempre comienza en el corazón. ¿Dónde se origina la pobreza de una persona? En su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón se ha cerrado para dar. Nadie es tan pobre como para no tener que dar. Y quien no puede dar a causa de su avaricia, no importa cuánto pueda tener, es pobre. Entonces, si estamos hablando de prosperidad y la prosperidad que debe de definir al pueblo de Dios, hablamos de generosidad y no de un corazón cerrado para dar. Uno de los ejemplos que más me gustan en la Escritura sobre un hombre generoso y espontáneo es Abraham. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 18. Quiero recomendarles 2 series abundando sobre los temas financieros, y uno de estas se llama El costo de la grandeza y la otra es Fundamentos para la prosperidad. Me gustaría realmente que todos ustedes pudieran escuchar esas 2 series: Fundamentos para la prosperidad y El costo de la grandeza. Realmente se los recomiendo. Dios hablará muchas cosas muy personales a su corazón. Así que vamos ahí a Génesis capítulo 18, versos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor así: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Diga conmigo: a la hora más calurosa del día. Cuando está el calor a todo lo que da, ¿a quién le gustaría hacer algo? A nadie, ¿verdad? Es a veces sofocante y quisiéramos solamente descansar. Pero hay ocasiones en las que estamos atravesando por esas situaciones y se presenta la oportunidad y no podemos desaprovecharla. Tenemos que tomarla y tenemos que buscar ir más allá. Amén.
Entonces se presenta una oportunidad delante de Abraham y esa oportunidad le dirá al cielo si él tiene la capacidad de ser un hombre próspero o no. Nuestras reacciones le dicen al cielo para qué estamos listos. Si tu reacción hacia mi mensaje cuando hablo de lo financiero es una reacción de rechazo, tú le estás diciendo al cielo que no tienes lo suficiente como para ir más allá en las cuestiones financieras. Si tú abrazas la palabra de Dios y determinas que el Espíritu Santo sea quien te dirija, tú le estás diciendo al cielo, puedes confiarme más porque no tengo problema en esa área. Okay, entonces sí va a ser una evaluación. Para eso fue la visita de esos tres, de esa teofanía de la deidad con Abraham. Y dice la palabra de Dios que Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Ahí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al verlos corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, que a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. ¿Se da cuenta que estos hombres jamás le pidieron nada a Abraham? Abraham respondió de forma espontánea porque era un hombre libre. No tenían que imponerle, no tenían que obligarlo. Él, en cuanto vio al Señor, supo cómo debía reaccionar. Y su reacción fue de inmediato: fiesta en tu casa. Y se metió con su mujer y le dijo: rápido, prende ese comal y echa unas gordas. Y al sirviente le dijo: mata a este ternero que está bien gordo, bien bonito, y vamos a prepararlo porque hoy habrá fiesta. Y sabe, cuando uno reacciona de la forma correcta ante el Señor, siempre esto trae bendición. Así que Abraham mostraba que estaba preparado para la prosperidad. Y dice la Escritura que entonces uno de ellos le preguntó: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió: allí en la carpa. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Yo puedo imaginar un cuadro donde el que habla le dice: de aquí a un año tu esposa estará embarazada. Y Abraham cree, porque la Escritura nos enseña en Gálatas que él, sin considerar su condición, que tenía un cuerpo ya como de un hombre muerto, cree. Pero la mujer lo ve y se ríe. Este hombre, ¿qué va a poder? Y el Señor le dice: ¿por qué te ríes? ¿Crees que acaso hay algo imposible para mí? Y él le dice: no me reí. Y él: sí te reíste, y tú y yo sabemos por qué salió esa risa. Pero vas a ver lo que voy a ser capaz de hacer con este hombre.
Y al siguiente año, la palabra se cumplió. Dios quiere prosperarnos, iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros entienda que las bendiciones de Dios no solamente serán espirituales, también son materiales. Pero para ello tenemos que trabajar y aprender a honrar al Señor. Tenemos que ser fieles mayordomos de aquello que Él nos ha dado. Y con celo, con amor, cuidar aquello que Él nos confió. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias. Padre, queremos darte gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras que tus planes para nosotros son planes de bien. Tú quieres bendecirnos, tú quieres prosperarnos. Señor, sea tu gracia con todos aquellos que escuchan mis palabras. Que tu bendición venga como un río poderoso sobre todos sus hijos que día con día se levantan a trabajar, a esforzarse, a buscar traer algo mejor para sus hogares. Bendice de manera especial y prospera a aquellos que te honran, aquellos que saben con sus riquezas darte lo que a ti te corresponde. Mi Dios, que tu gracia jamás se aparte de esta tu iglesia. Bendice cada empresa, cada negocio, cada profesión, cada pensión, cada beca que en este lugar venga. Y que tu favor, Señor, siempre esté sobre aquellos que te aman. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea el honor, por siempre y para siempre. Asimismo, Padre, te rogamos por la ofrenda que habremos de levantar. Te pedimos que tú estés bendiciendo a todos los dadores alegres. Que tu favor, Señor, multiplique las finanzas de todos tus hijos. Haznos un pueblo próspero para tu gloria. Señor, que tu bendición siempre esté sobre nuestra vida. Te damos a ti gracias porque eres bueno, porque conforme está escrito, de lo recibido de tu mano te damos. En Cristo Jesús. Amén.